Bien, queridos amigos, volvemos. El siguiente tema tiene que ver con un asunto que ha estado en las noticias, ha sido comentado por varios miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, por los ascensos que dicen que se están cocinando o ya se hicieron, no lo sé. Yo le voy a pedir al general Wilson Barrantes Mendoza, experto en el tema, que nos ilustre que a qué se trata de estos ascensos. Dice que con vara. Yo no sé qué tipo de vara, pero bueno, ya nos lo explicará el general después de ver un video de producción al respecto. Bueno, A ver, vamos a ver el videito y luego hacemos el comentario con el general Barrantes. ya. ¿Qué sucede en el alto mando del ejército peruano? ¿Cómo llegaron a la cúspide los hombres más cercanos a Ollantaytamala? Los que gozan de la absoluta confianza del presidente de la República. Aquellos a los que está unido por lazos de amistad inquebrantables, forjados durante 35 años. Se trata de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, nombre escogido en honor al heroico Andrés Avelino Cáceres, pero que ha sido reemplazado para siempre. Ahora, a estos hombres de artillería se les conoce a secas como la promoción de Ollantaytamala. Con ellos se graduó en 1984 el ahora presidente de la República como oficial del ejército peruano. Son entrañables amigos de juventud que han logrado en tiempo récord colocarse a la cabeza de la institución. En suma, los amiguísimos del presidente han gozado de cuestionadísimos ascensos que han sembrado el descontento generalizado. Se han mandado al retiro a sobresalientes militares para que avancen velozmente. Han llegado a la cima antes de tiempo, según sus propios compañeros, y ahora se colocan en los puestos más importantes y estratégicos. 4 promociones no han comandado el ejército peruano para poder dar pase a la promoción humana. Hoy algunos se jactan de que ascenderán sí o sí por el atributo potente, que la esposa es prima de tal dama, que la tía es amiga de la mamá de sutana o que pertenecen a las dichosas promociones. Los amigos del presidente son dueños y señores del control territorial del país y los puestos destinados para los militares de mayor rango. ¿Qué se busca con estos movimientos en el ejército peruano? ¿Qué se hizo para lograrlos? Todos los detalles aquí, en Panorama de la envidiable suerte de la promoción Ollantaytamala y la desventura de las promociones anteriores. Pues amigos, yo quiero hacer aquí una acotación con respecto a las declaraciones del general Otto Gibovich. No lo conozco personalmente, pero yo tengo en mi poder, en el expediente de Antauro Humala, su declaración indagatoria ante el fiscal con su respectivo abogado defensor, en la que él reconoce que comandó la primera brigada de francotiradores, que fueron aquellos que dispararon por la espalda y mataron a 4 policías en el Andahuaylazo. Así es que con respecto a las opiniones de este general Gibovich, yo tengo mis serias dudas de que sea un hombre serio, porque no ha sido capaz de decir la verdad. La ocultó y está en el expediente, ¿eh? En el expediente está la pericia criminalística, forense, balística y su propia declaración de que él estuvo al mando de esa brigada de francotiradores con fusiles especiales, miras telescópicas y balas de gran calibre que atravesaron el cuerpo de los 4 policías por la espalda. Así que para mí es una persona que no merece mi credibilidad. Bueno, Te dejo, mi querido Wilson. claro, claro. Ilústranos, por favor. Aquí hay que
Para poder interpretar este tipo de ocurrencias hay que limitarse al pasado, ¿ya? Y no me voy a ir muy atrás, voy a ir simplemente al año 1975. Una de las primeras fracturas que se hace en el manoseo de la institución la dio el traidor felón Morales Bermúdez. ¿Por qué? Porque a todo el cuerpo de oficiales que pertenecían a, digamos, estaban cercanos al general Velasco o que se suponía que podían estar en el entorno del general Velasco, fueron erradicados del ejército, echados del ejército. Y nace una nueva cúpula y una nueva costra de sinvergüenzas que son los que traicionaron a Velasco y a partir de ahí manejaron la institución como miércoles le dio la gana y nadie dijo nada. Ese es el primer evento, estamos hablando de los últimos tiempos cercanos. Luego seguimos cuando llegó García Pérez y obviamente entró el general chileno Chochi Flores, ¿no? Que llegó a ser ministro de guerra en ese entonces. General chileno. Claro, del ejército peruano. Nació en Chile. Y por supuesto fue general del ejército y fue el espada de honor de su promoción y además llegó a ser ministro de guerra. ¿Qué ocurrió ahí? También todos los generales proapristas arriba y el resto fuera, o sea, segunda división del problema. Entonces es necesario que sepan que el manoseo se ha venido dando no de ahorita, sino tiene su historia. Y entonces un entorno de generales apristas fueron los que manejaron la institución y unas determinadas armas que en este entonces era caballería. Con Morales Bermúdez eran los ingenieros, con este eran los de caballería. Luego viene el año 90 hacia adelante, con el buen Vladimiro Montesinos. ¿Qué hizo? Hizo también separar a varias promociones, las licenció y lo dejó a Hermosa 7 años. Entonces formaron dos grupos. Los grupos que formaron parte de Hermosa Ríos y que no importa si fueran vagos, palomía, pericotes, total, estaban con Hermosa Ríos. Y había otro grupo que eran los denominados bandidos, también que estaban pericote, choro, ladrones, asaltantes, malcriados, palomía, de todo, capaces de cualquier cosa, leales a Montesinos, su promoción, que ascendieron también. Entonces han habido ese tipo de divisiones, lucha de dos líneas y al final terminaron votándolos a los hermosistas, el 98, y cuando viene Toledo con el buen... su vicepresidente Díez Canseco lo regresa a todos los hermosistas y entonces viene la otra vendetta, vuelven al retiro a todos los oficiales hablando de oficiales que pertenecieron al grupo de Montesinos y rescatan otra vez a toda la costra hermosista y son los que han dirigido el ejército. Y no es novedad, por ejemplo, que los comandantes generales, incluyendo que han sido secretario de Hermosa, Reynoso, secretario de Hermosa, el general Bustamante, piloto de Hermosa, y Muñoz del Bustamante, Graham de Hermosa, Donaire. Y Donaire también de Saucedo, Hermosa. Todos los payasos que han estado cercanos ahí han sido gente hermosa. Gigovic trabajó con Hermosa, Howell con Hermosa, y en sí todo ese grupo es gente hermosa. Entonces el general victorioso. El general victorioso, el gran pendejerete que nos dijo que lo que ha robado era producto del rancho y no del narcotráfico. Imagínense qué tal vergüenza. Entonces eso es lo que pasó. Entonces ahora nos vienen nos encontramos frente a este bandido que en su poca, digamos, capacidad de poder generar liderazgo al interior de la institución, no le pareció mejor idea que favorecer a un entorno incapaz de algunos, pero hay otros que sí se merecen. Yo conozco, por ejemplo, a Manuel Gómez, me parece un buen oficial, y además no lo ascendió él, sino lo ascendió otro de su promoción. Perdón, lo ascendió en el gobierno de García. Entonces, es cierto que la mayoría de oficiales que han ingresado entre el año 85 y el año 95, por análisis hechos en evaluación de la instrucción, su nivel de nivel psicológico está en el nivel 4 a 5, cosa que no sucedía en las anteriores promociones del 70 al 85, ¿no? Eran en nivel 1, 2, máximo 3. Aquí el grueso del personal que ha entrado está en el nivel 5. O sea, mejor dicho, yo siempre lo he dicho en los juicios en defensa de los militares que están procesados por derechos humanos, que ingresó lumpen a partir del 83, 84 hacia adelante. Unos se pueden haber salvado, pero la mayoría se iban de baja o cometieron delitos, etcétera.
Entonces yo no entiendo cómo ahora pretendemos enarbolar la defensa de que se han borrado 3, 4 promociones, cuando en realidad todo eso está descompuesto, hay que refundarlo. O sea, no saco, digamos, la cara por ninguno, pero sí hago notar que lo que ha quedado, no sé si lo que ha quedado porque los votaron a los anteriores, que podían haber sido buenos, no, en realidad, hasta donde yo conozco la formación del nivel de riesgo psicológico, ha sido bien crítica. Entonces, puede ser que haya mejorado, ojalá Dios quiera, pero en realidad el ejército necesita ser refundado, y lo hemos dicho varias veces acá, necesita ser refundado porque de la forma como se ha manejado institucionalmente los procesos. Miren, cuando el payaso Donari ascendió 25 malandrines, 25, el año 2008. ¿Dónde se ha visto eso? Que en un proceso 25 asciende, con la finalidad de votar a todos los de su promoción. O sea, el manejo no es de ahora, es de siempre, y eso tiene que parar, porque tiene que haber institucionalidad. Entonces, no, claro, hoy día la gente saca sus intereses. ¿Por qué? Porque los que están ahí adelante son artilleros. Entonces acá vienen las vendetas, por eso decía. Primero fueron los ingenieros, segundo fueron los de caballería, tercero fueron nuevamente los hermosistas a sus infantes, y por otro lado un grupito de artilleros. Y resulta que ahora se voltea el tema y ahora son los artilleros. Claro, los infantes, que son mayor número, dicen no puede ser, pero por ejemplo mi generación no tuvo oportunidad para llegar a general de división porque no podías entrar. No es que te castigaban porque eras del arma del que fue Montesinos, qué culpa tenemos, sino ese es el gran pendejadón que encuentran siempre en la justificación. Por eso es que este tema no se resuelve con esa simple crítica, se resuelve con digamos, una crítica profunda de ver todo el tema en su verdadera dimensión, porque si yo lo veo bajo el punto de vista de mis intereses, tampoco es así, pues. O sea, acá hay el tema, hay que poner en blanco y negro y respetar la institucionalidad y la capacitación. Si veo que por encima de todo está la capacidad, las acciones de comando y las acciones de formación académica son fundamentales, pero hay mucho pendejerete que los he visto que han sido decanes, ayudantes, y no, pues no es lo mismo un edecán, un ayudante, eso que van y le llevan la agenda al presidente o al jefe de región, etcétera. Eso pues se lleva una vida de reyes, porque el soldado, el combatiente está en la zona de emergencia o está en el combate. Y nosotros hemos visto dos tipos de oficiales, los que han estado en esos puestos y los que han estado en la zona de emergencia, mejor dicho. Y los que ascendían eran los pendejos, los que estaban alrededor de la cúpula. Entonces, eso tiene que ordenarse también, porque no es posible que hayamos tenido comandos que disculpa la palabra, en su puta vida han estado en una zona de emergencia. Nunca. Y sin embargo han llegado a comandar la institución. Eso, en verdad, genera desconfianza, quiebre el liderazgo, y no es correcto que eso esté sucediendo. Entonces, acá los vivos se han manejado. Por eso que este tema no hay que verlo simplemente porque sean, dice, 4 promociones. Con Hermosa Ríos nadie ha reclamado. 7 promociones se soplaron. 8 promociones se soplaron, no llegaron nunca. Y nadie ha dicho nada. Hemos escuchado a estos oficiales reclamar cuando pasó eso. Hemos escuchado cuando votaban a la gente al retiro y abrían camino para que llegue una promoción completa. No. Han habido engreídos de Hermosa que son los que los ha encumbrado. Podrían ser buenos de repente, pero no pues en la dimensión que se hicieron. Entonces, Hermosa fue en los últimos tiempos el hombre que destrozó la institucionalidad. Él sí la destrozó casi totalmente, a tal extremo que nombró había 2 instrumentos, el que él manejaba para funcionar el ejército y el ejército que formalmente caminaba pero que no tenía ningún valor. O sea, el Estado Mayor producía, analizaba por las puras alberjas, porque todo lo hacía un grupete, que eran los que compraban, eran los pericotes, todo, pero al final jodieron a los pobres otros, porque eran los formales, los que firmaban, y estos eran los que se hacían todas sus cosas. Entonces es lo que pasó, pero ya nos hemos olvidado. Parece que la memoria, algunos hay que mandárselas a repotenciar, y eso es cierto. ¿Sabes por qué? Porque son mononeuronales y tienen el cerebro pentagonizado y se han olvidado.
O sea, la memoria ya se les perdió, entonces hay que ponerles, de repente, aquí en Iraoka al frente venden un equipo de memoria de 1 tera, por lo menos para hacerles recordar desde el año 75 para adelante lo que ha venido pasando, mi estimado Víctor. Pero aquí hay otro detalle, mi querido Wilson. A ver, puedes comentarlo, no hay problema. Sí, tú dices, nadie dijo nada. Los únicos que tenían que decir algo son los afectados, Claro. los propios miembros del ejército. Así es, son así los que es. tenían que haberse rebelado, Claro. tenían que haberse ponerse bravos, reclamado y todo. Y no Claro. han dicho nada, nunca hicieron algo. Por eso es que yo me permito hablar, porque cuando estuve de general en actividad en noviembre del año 2008, me puse mi uniforme de general y salí en Cuarto Poder. Y ahí está, el reportaje se llama Acceso Seguro. Uno dirán, es indisciplina, me criticaron, pero lo hice porque consideré que tenía que decirlo, porque si no lo digo, ahorita hubiera estado como esas viejas cucufatas que salen a hablar sin haber dicho nada, ¿no? Y ya cuando están en el retiro comienzan a hablar, sí, que no sé cuánto, que esto. No, señor, hay un costo que hay que asumir en determinado momento. Así es. Ya. Entonces me permito hablar porque yo sí salí y enrostré a tal extremo que llegó un momento que mandó dispararme este infeliz del payaso que hoy día estaba procesado por traficar gasolina, y el fiscal ha pedido 10 años, lo ha pedido 10 años de cárcel y ojalá que los hagan efectivo. No hemos ido todavía, vamos a llevar el equipo de producción para ir a ver el proceso, pero mandó a su jefe del servicio de inteligencia y le dijo, yo lo voy a adormecer, y tal es así que el carro tiene un impacto de bala en el lado derecho. Sí, sí lo he visto. ¿Ya? Entonces, eso, estimados amigos, son las mañoserías que se han dado. ¿Alguien ha reclamado? Nadie, porque así somos de maricones. Bueno, yo digo no, son de maricones que hablan, pero hablan por el costado, no hablan directo. ¿Ya? Y de eso, lamentablemente, con el cuento de que no hables porque si no te van a dar de baja, pero si igual los van a votar, yo no entiendo. Si los han votado como a perros, igual los han votado, entonces, y no hablan, entonces, bueno, son unos grandes cojinodas. Pues. Así que no reclamen, no digan nada, porque si tenía que haberlo dicho, claro. Lo que ocurre es que te tienen de los runtos. ¿Por qué? Porque te compraste una casa en $450,000 en La Molina, producto de tu tráfico de drogas, o no sé de dónde has sacado tanto dinero, ¿no? Algo, al otro lo tienen también igualito enganchado. Entonces, si tú ves que todos los que están arriba, cada uno está enganchado por algo. Y estoy dando solamente un pequeño mensajito. Los que saben ya me entienden. Ya me entienden los que saben, porque nosotros tenemos información privilegiada, obtenida de varias fuentes muy precisas, fuentes fidedignas y precisas que tienen que ver con el control del mundo. Entonces, ya pónganse tranquilos nomás, porque esto está pasando. Así que no busquen defensores de oficio que en realidad no conocen el fondo del problema, pero sí hay delitos graves, y por eso que nosotros vamos a decir que no hay que la ley empiece a partir de ahora. No, si nosotros entramos, Víctor, no hay que la ley se aplica. No, mi estimado amiguito, la ley la vamos a tirar hacia abajo y vamos a revisar todo, y es simple. Lavado de activos, la ley lo dice ahorita, basta con una denuncia suficiente como para poder investigarte. Así que todo eso que están por ahí, le vamos a pedir por lavado de activos que me digan cómo han hecho para comprar una casa en $450,000, por ejemplo, ¿no? O un Mercedes-Benz, porque tengo por información por ahí que hay un tipo que se ha comprado un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz. A ver, ¿cómo han hecho para comprarse un Mercedes-Benz alguien? ¿O cómo han hecho para comprarse...? Y no es que, ojo, no es que uno lo envidie. O sea, por si acaso aquí no hay envidia en ese sentido. Estamos haciendo un análisis descriptivo de lo que los subordinados y los subalternos miran de sus superiores. Y la gente mire eso. Así es. Entonces, no confundir las cosas, porque a estas alturas de nuestra vida, cuando uno ya se ha consagrado, con sus hijos logrados, a Dios gracias, ya están encaminados y logrado con su propio esfuerzo, han avanzado, entonces, y bueno, y hasta ahí tienen sus hogares. Entonces uno encuentra pues que ya, digamos, ¿qué más te queda, no? Simplemente hacer esto que estamos haciendo en defensa tal vez de un mundo mejor, de una expectativa mejor, porque eso al final va a permitir que todos tengan mejoras, porque ahora los mejoras son para los pendejos nomás, discúlpame, esa es la realidad. Los que están cercanos al que está en el mando son los que se benefician, el resto que se los come el tigre, ¿no? Es lo que está pasando, hoy en día está pasando eso. Entonces es natural que la gente, ¿y por qué la gente protesta? Porque el ascenso tiene que ser un premio, un reconocimiento, pero acá los reconocimientos están amarrados
a cuestiones de dinero. Y eso, obviamente, que la gente lo reclama, porque si te sacan a tu pata, toda la gente que estaba alrededor de él pierde, porque así es, pues. O sea, las cúpulas es como cuando los gobiernos entran con 60.000 ciudadanos que se meten a todos los puestos y comienzan a echar mano como si fuera el último día de su vida. Es igualito, eso pasa también en las instituciones. ¿Por qué? Porque no se está respetando la institucionalidad, y la institucionalidad tiene que ver con sus derechos y sus beneficios. Porque un soldado, un combatiente que no es reconocido, entonces genera lo que estamos mirando: reclamo, inmoralidad, indisciplina, y lo que se tiene que tender es a potenciar más bien ese aspecto. Y justamente el ejército es la columna vertebral en todos los ejércitos del mundo de la institucionalidad. O sea, si hay que hacer algo, hay que hacerlo de vocación y de buen deseo, no solamente cuestiones declarativas. Lo primero que tiene que hacer un gobierno, como lo hizo Roma. Roma andaba sobre la base de su ejército. Y se hizo grande, se hizo famoso sobre la base del ejército. Y se descompone cuando la cabeza se comenzó a descomponer con los Calígula, los Nerones y todos esos bandidos que hemos tenido en la historia universal. Y en la historia del Perú también tenemos pues los Ollanta, los García, todos esos los Toledo, los García Sayán, todo eso que se han comenzado a descomponer y son una sarta de pendejeretes y el narcotráfico encima. Eso es la realidad, o sea, ese es el fondo del tema. Acá no estamos hablando de un ascenso, señores, acá hay un tema más profundo que eso. Ese es lo que hay que corregir, mi estimado Víctor. Entonces, ¿no son ascenso con vara? No, con Ayudín podría Con ser. Ayudín. Con Ayudín podría ser, pero no, porque todo el resto la cancha está abierta. Si uno comienza a analizar lo que está arriba, es que ya no hay nada que hacer ahí, porque todo eso se recuperará uno. Y lo demás no está. Entonces, de lo que queda, algunos se han venido con Ayudín, pero hay dos que yo consideraría, hasta dos, que son merecidos. El resto no lo merece. Ahora le están dando 7 vacantes, no sé a quién van a ascender. La verdad, eso así en una forma gruesa. Seguramente que ya en detalle habrá que analizarlo, pero le digo, lo que a mí me llama la atención, que muchos reclaman ahora, cuando en sus gestiones nadie reclamó nada. Maltrataban a los otros y nadie decía nada. Y hoy día reclaman. Bueno, hay que ser bien conchudo también. Esa es la realidad. Muy bien, con la ilustración que nos ha dado nuestro querido amigo, el general Wilson Barrantes, pasamos a una pequeña pausa, queridos amigos, y luego vamos con el tercer tema. Claro.